editor, en este caso soy yo, y el presentador. Primero hablaré del editor, que es un poco, y si habla, pues habla de la historia del libro, cómo se generó, cómo Germán lo trató con nosotros, y al final nos vamos hasta aquí. El presentador es el que alaba la figura del libro y como ustedes, porque es una maravilla. No se me ha dado el caso todavía, que ya es impresionante. Y casi en Marruecos no lo conocen. Pero en este caso no tenemos presentador, con lo cual nadie va a alabar la figura del libro. Y yo no me lo voy a permitir porque, más que alabar, se lo publicidad directamente. Y luego está el autor que abrumado dirá, no me merezco tanta, no sé si eso es lo que sabe decir Germán, no me merezco tantas alabanzas, pero muchas gracias, cuenta sus cosas, hace unas preguntas y nos vamos. Pero falta el presentador. Y yo no voy a cambiar mi idea de alabar las bondades. Entonces, yo generalmente no suelo pasar de la portada. Así que voy a hablar de la portada, pero no de la ilustración de la portada, del título. Y tengo que gastar unos 10 minutos. Ya he empleado 4 o 5. Me han visto que dado tecnología para gastar el tiempo. Bueno, todo esto a Germán yo lo conozco desde hace bastantes años por una afición común que tenemos, y muchos amigos se acercan a mí y dicen, pues yo he escrito una cosa, te la voy a dar, es muy buena, y yo les pregunto, ¿quién te ha dicho que es muy buena? Hombre, me ha dicho mucha gente, mi padre, mi novia, mis amigos, y alguien más, un vecino, y yo generalmente digo, mira, estoy muy abrumado de trabajo, no tengo tiempo ahora para dedicarme a tu libro. Luego tengo una frase habitual que es, no está en mi línea de publicaciones, porque dentro de la creación, pues, Editorial Loyola fundamentalmente se dedica a novela histórica o novela de tema tolerante, de tema social o de tema policiaco, pero que sea el tema tolerante. Y en ningún caso habíamos abordado todavía, hasta ahora, pues, una novela de este corte. Con lo cual, pues yo al principio, con toda la amabilidad que puedo, pero diga de manera. Tengo mucho trabajo, no está en mi línea de publicaciones, creo que lo mejor es que busque la editorial adecuada porque nosotros no lo vamos a hacer. Bueno, pasó el tiempo, de esto hace ya años. Pasó el tiempo, insistió, y yo decidí leer la obra. Le pregunté que si había escrito algo más, me dijo que no, que pequeñas cosas. Y me resultó sorprendente. Pero no voy a pasar de ahí porque ya empiezo con la publicidad. Entonces, es que me resultó sorprendente. Entonces, ahora, Virtus, con X. Yo no sé si es un lapsus freudiano el título, pero claro, Virtus realmente evoca a Virtus, la palabra que dice en latín, significa virtud. Esto nos lo voy a aclarar más después. Virtus, en latín, que significa virtud. Aparte de las virtudes, esperanza, caridad, estarían las virtudes teologales, que son prudencia, justicia, fortaleza, templanza, y luego estarían sus vicios, los antagonistas, la imprudencia, la temeridad, la injusticia. ¿Y qué nos cuenta la novela? Pues una distopía. Se sitúa en un futuro cercano, donde hay una distopía, lo contrario de la utopía. Es decir, hay un mundo negro, negativo, algo ha pasado. Lo que ha pasado no es un spoiler, porque yo en la novela de contar, incluso contar los finales no me importa, porque me importa mucho más cómo está contada la historia. Pero no voy a contar el final de toda la vida. Pero es una distopía.
Y en el futuro cercano se ha producido una guerra nuclear que ha devastado el hemisferio norte. Y a partir de ahí, pues, el mundo ha cambiado y la sociedad ha cambiado, y las formas de hacer, las formas de pensar, las formas de actuar también han cambiado. Cuando se produce algo así, bueno, de hecho, hoy día, en estos momentos, en esta época que nos toca vivir, pues la razón se ha perdido. Entonces hay frases que a mí me han perseguido toda la vida. ¿Recordáis? Hay un poema de Goya, el sueño de la razón produce monstruos. Dice, cuando la razón se duerme, cuando la razón deja de actuar, pues se produce el caos. En la caja de Pandora se produce el caos. Yo escribí una vez un relato que publiqué hace muchos años que se titulaba El reino de la razón perdida, que contaba lo que pasa que en este caso yo lo ambientaba en el pasado, pues un mundo que se llamaba el reino de la razón perdida, un mundo en el que la razón se había perdido y que había producido desastres. Luego es muy conocida esa frase de Quijote, que en este caso no tiene nada que ver con desastres. Dice Don Quijote y dice: la razón de la sin razón que a mi razón se face, de tal manera mi razón me flaquece, que con razón me quejo de vuestra hermosura. Sería algo muy bonito. Bueno, y estos mundos utópicos o distópicos son tan evidentes como blanco y negro. Pues no, y ahí se producen lo que son los topos literarios, los que no todo es blanco, no todo es blanco. Por ejemplo, un topos literario que dice Inarcadia ego. Inarcadia ego es la muerte. O sea, incluso en la Arcadia puede estar la muerte. Y su antagonista, que es un topos que parte de un poeta medieval, Ausias Mar, que dice lirio entre cardos. Entre cardos, entre la distopía, también puede florecer un lirio. Bien. Esto es lo que se produce en la novela Invictus. Es una distopía, pero hay un lirio entre cardos. Porque dentro de lo negro, dentro de la muerte, hay una historia de amor. Bueno, ya me callo, porque no voy a desvelar el final, pero si esa historia de amor triunfara en ese mundo distópico, pues sería un átomo de esperanza para que no todo fuera tan negro, que al final no fuera tan distópico. Sería un lirio entre cardos. Sería como el triunfo del amor y el triunfo de la justicia. 12 minutos. Me he pasado. Como sé que esto no mueve a aplausos enfervorecidos, pues siempre recuerdo una fórmula infalible de Shakespeare. Es el final del sueño de una noche de verano, que dice, más o menos, si nosotros vagas sombras en algo os hemos ofendido, pensad esto y nada más. Que os habéis quedado dormidos y todo ha sido un sueño. En el futuro procuraré enmendarlo. Y no sé por qué, así termina la obra y generalmente todo el mundo aplaude. No sé si se me oye bien, yo creo que sí, si no hace un poco la más la voz, no hay muchas gracias. Primero, buenas tardes a todos, muchísimas gracias por venir. A amigos y familias, pero doble gracias a la gente a la que no conozco y que por aquí anda y no sabía muy bien quizás a lo que venía. En principio, yo voy a intentar recortar todo lo que pueda mi presentación, no quiero aburrir a nadie, aunque quiero contar un poquito de qué me llevó a escribir esta novela, esta historia. No me gusta mucho llamarlo novela porque parece que es un tocho y no sé si eso es lo que mejor lo define. Es una historia para mí intentada contar de la mejor forma posible. Cómo llegó a surgir y a escribirse, y por otro
controlando un poquito de qué va y a quién le puede interesar leer, ¿no? Sobre cómo se engendró, bueno, tengo que decir que, aunque en principio soy de Albacete, criado allí y ahora vivo en Covisa y estoy empadronado y he pasado aquí muchos años en Toledo, yo tengo que deciros que vengo de mil mundos. Vengo de mil mundos, ¿por qué? Porque la lectura desde niño me ha llevado a entrar en cada una de las páginas de los libros en las que he estado, por lo que soy desde Narnia hasta la Tierra Media, pasando por infinitos mundos por ahí por el universo, mundos paralelos y otro montón de realidades no reales a las que accedí gracias a las páginas del libro. Eso caló. Todo el mundo cuando vive en varios sitios pues queda un poquito con algunas cosas de esos sitios donde ha estado viviendo, y al haber estado viviendo en tantísimos lugares, pues al final creo que todo aquello de alguna manera ha intrincado un poquito el telar, ¿no?, que configura mi persona. Además, en la universidad veía una cosa que seguramente mucha gente de aquí no sabe muy bien lo que es el rol. El mundo del rol trata al final de generar historias. El máster cuenta una historia que normalmente además va improvisando, tiene que ir creándola de continuo, y los otros personajes van interaccionando con ese mundo que el máster, el creador, va contándoles. Eso genera historias en la cabeza de una persona. Cualquiera que eso ahora hace 3 o 4 veces empieza a imaginar posibilidades, a mezclar cosas que ya tenía ahí dentro, a intentar entender qué pasaría si esto o aquello otro pudiera ocurrir. De manera que en mi caso, hace ya muchos años, hay historias ahí dentro de mi cabeza dando vueltas. Evidentemente, para poder escribir algo así hace falta mucho tiempo. Que lo ha intentado lo sabe y que lo ha conseguido tiene la certeza. En general yo no habría podido escribir esto si no hubiera tenido un problema médico que me hubiera dejado de baja varios meses y yo pasaría en casa tranquilo y relajado, hubiera podido estar chafando teclas en el ordenador durante muchas horas todos los días. Entonces ese tiempo de esa operación me dio, la verdad es que no solamente me salvó la vida, sino que pude realizar un sueño que tenía. Porque de entre todas las historias que había una que quería salir más que ninguna otra. Y esa es la historia de Jenny Mix, es la historia de Víctimas. ¿De qué va? ¿De qué va o a quién le puede interesar? Quiero contar que, bueno, cuando era un segundo borrador, más o menos, la historia la leyó mi abuela Candelaria. La mujer, con más de 90 años, había estado leyendo y siguió leyendo hasta el final, le encantaba leer. Y sobre todo a ella le gustaba la novela histórica, todo aquello costumbrista, las novelas sobre todo que le llevaban al Madrid de su infancia o de su juventud, donde estuvo trabajando, y ella se veía allí en las calles aquellas y se leyó la historia, que no quiero enrollarme con esto, leyó la historia y me dijo: Germán, hay que ver qué libro más bueno lo que hacían con los genes. Quiero decirte cómo me ha gustado, que no he entendido la mitad, pero cómo me ha gustado. No creo que haya muchos libros que gusten absolutamente a todo el mundo, ¿no? Entonces yo tengo que acotar, ¿vale? Y decir que esto, hasta donde yo lo veo, es un libro de aventuras, es un libro de ciencia ficción, es un libro de corte juvenil, quizás porque la protagonista tiene en torno a 15, 16 años en lo que la ventana temporal que conlleva el libro. Entonces, bueno, pues en eso yo creo que al mundo joven, que se puede identificar más fácilmente, o incluso al mundo adulto al que le gustan las historias estas de aventuras y de ciencia ficción, aventuras, acción y tal, pues creo que le puede interesar. Eso es lo que espero o lo que esperaba cuando lo escribía. Porque al final es un poco la literatura que a mí más me gustaba, entonces es normal que me haya salido algo parecido a lo que había leído miles de veces antes. Quería decir que si bien a la hora de escribir no es un cuento y por tanto no tiene moraleja, sí que quería añadirle un poquito de moral. Y más que hablar de moral en un libro, pues podemos hablar, yo por lo menos que soy docente, me gusta hablar
Entonces un poquito por ahí va el título, es verdad. Lo que pasa es que no exactamente por ahí. Entonces, como por un lado sí que quería hablar de ciertas virtudes que creo que tiene la protagonista, o quería insuflar a la protagonista para que eso pudiera calar también un poquito en los lectores que pudiera tener. También es verdad que parte de la novela se desarrolla en un mundo virtual, al que la protagonista accede de manera virtual, una realidad virtual. Entonces, por eso desvirtué un poquito la palabra de virtus y la convertí al final con una X para que un poquito pudiera unir esas dos cosas que en principio son muy distintas, pero que al final existían en el libro y quería darles cierta importancia. ¿Qué valores? Pues un poquito cositas que creía que podían ser importantes en el mundo tal y como estaba desglosado. Valores como la honestidad, pero también la amistad, el amor que puede aparecer ahí en algún momento. Sobre todo, el que más me interesaba era el esfuerzo, porque creo que es uno de los mejores valores que hay. Y entonces que la protagonista tuviera que esforzarse por conseguir las cosas, que no tuviera las cosas fáciles, incluso apelar un poquito a la ética a la hora de escribir, me ayudó un poco a intentar encontrar esa tensión que yo quería en cada capítulo, donde ocurrieran cosas, donde la historia avanzara y donde el lector se pudiera sentir un poquito, aparte de atrapado por el personaje, atrapado también por las situaciones que vivía. Y no me voy a enrollar mucho más, sí que quería decir, finalizar, sin hacer ningún tipo de spoiler, está escrito en presente y en primera persona, lo cual no es lo más habitual cuando uno lee un libro y puede chocar al principio, luego cuando pasan 10 o 15 páginas creo que cualquiera se puede acostumbrar a leer en ese tipo de tiempo. Pero para mí era importante porque el reto para mí era doble. No sé si tengo mucho tiempo, 5 minutitos, si acaso, como más. Para mí era un reto doble porque cuando un escritor escribe, o yo por lo menos como lector es lo que siento, el lector intenta que atravieses las páginas para tú vivir en el mundo que está desarrollando, que está narrando. Eso estaba muy bien. Mi reto era un poquito ir más allá, porque por un lado el lector tiene que atravesar las páginas para llegar al mundo ese distópico en el que vive la protagonista, pero la protagonista a la vez tiene una buena parte del libro, no acaba de decir cuántas ni cómo, pero en la que está viviendo en un mundo un poco alternativo también, una realidad virtual, como decía antes, por lo que el lector tenía que atravesar 2 ventanas para llegar a donde yo quería que llegara, era todo un reto. Yo creo que me lo ha facilitado el que esté en presente y que esté en primera persona, porque de esa manera toda la vivencia del personaje que cuenta la historia, que en realidad es el que lleva toda la historia y la aventura, tenía que poder sentirse cercano a cualquier lector, y no todos los lectores somos chicas de 16 años que viven en un mundo así de distópico, asolado por una guerra o donde pasan ciertas cosas que no pasan en nuestra realidad. Entonces, bueno, pues esa era un poco la idea, ese era un poquito lo que puedo contar, hasta aquí puedo contar del libro, un poquito si he conseguido mantener esa tensión y que el lector se pueda enganchar y leer el libro hasta el final y ver cómo acaba la historia de Jane Meis, pues entonces habré conseguido mi objetivo.